La Edad Media explicada a los jóvenes. Jacques Le Goff. Capítulo 3. Castillos y catedrales. Decir Edad Media es pensar en caballeros, pero también en castillos y en catedrales. Y está completamente justificado. Sin embargo, debo precisar que el castillo y la catedral eran residencias más bien excepcionales. Normalmente en la Edad Media los habitáculos eran modestos o mediocres, y especialmente las casas de los campesinos, que eran pobres y a veces miserables. Incluso en las ciudades hubo que esperar mucho tiempo para que se empleara la piedra en las construcciones, que habían sido hasta entonces de madera, lo que explica la frecuencia de los incendios en la Edad Media. No solo ardieron casas, sino también iglesias, pueblos y ciudades enteras. Pero dos tipos de edificaciones acabaron por imponerse en nuestra imaginación y forman parte de los grandes símbolos de la Edad Media: el castillo fortificado y la catedral, la vivienda de los caballeros y la de Dios, o más exactamente de los representantes de Dios, es decir, de los obispos. Por una parte, el castillo fortificado proclama el poder y el prestigio de los caballeros, y por otra la catedral prolonga el prestigio de Dios a través del obispo, que es su representante principal. El obispo era el jefe de un territorio religioso llamado diócesis, que tenía más o menos la superficie de una provincia actual. Su iglesia, en la ciudad donde vivía, la casa de Dios a la que iba a rezar, predicar y celebrar los oficios, se llamaba catedral. ¿Por qué asociamos el castillo y la catedral? Porque estos dos tipos de vivienda ponen en evidencia, tanto para la gente cultivada como para el pueblo, la dimensión o el sentido de la altura. En la Edad Media, la oposición entre lo alto y lo bajo se proyecta en el espacio. Se construyen torres y murallas muy elevadas, muy visibles, para manifestar que se quiere escapar de lo bajo. Dicho con otras palabras, lo alto y la altura designan lo que es grande y hermoso. Esta oposición entre lo alto y lo bajo que se expresa en la construcción de los castillos y las catedrales, quiero decir que se hace ver a través de ellos, que se pone ante la vista, es muy importante en la Edad Media. Evidentemente esa oposición es el correlato de la que existe entre el cielo y la tierra, entre el allá arriba y el aquí abajo. De ahí se deriva la importancia que se le concedió a elementos como la muralla y la torre. Las iglesias medievales tenían frecuentemente torres destacadas. Las casas de los ricos habitantes de las ciudades también las tenían, pero lamentablemente fueron destruidas después de la Edad Media. Sin duda vosotros sabéis que las mezquitas musulmanas tienen también una torre, llamada minarete, normalmente muy esbelta, que se eleva hacia el cielo. Eso quiere decir que la competencia entre las dos religiones también se reflejaba en la arquitectura de su casa de Dios. Os recuerdo que el Islam, o la religión musulmana, fue fundado a comienzos del siglo VII, en 622, por el profeta Mahoma. Actualmente se prefiere a menudo decir Muhammad, y es por tanto casi contemporáneo de la Edad Media, pero ya volveremos a hablar de él más adelante. Los castillos. Los castillos de arena que hacemos en la playa son normalmente fortalezas, con sus torres y sus murallas almenadas, sus fosos, sus caminos en forma de espiral que ascienden o descienden, sus estrechas y oscuras escaleras, sus recovecos. Es verdad, tanto para los pequeños como para los mayores, el castillo fortificado forma parte también de la bonita Edad Media. ¿Pero para qué servía exactamente el castillo fortificado? Para el caballero tenía dos funciones de similar importancia. Por una parte desempeñaba un papel defensivo, es decir, una función militar, era una fortaleza, y por otra servía de vivienda, era un castillo. La magnitud de los castillos fortificados dependía de la cantidad de gente que viviera en ellos. De hecho, alojaban y protegían a la vez a la numerosa familia del señor, a sus sirvientes y sus familias, e incluso a sus campesinos más próximos. Algunos castillos fortificados fueron los predecesores de la ciudad, que también incluía a todo tipo de individuos, de todas las edades y todos los oficios. Sin embargo, tenemos la impresión de que la mayoría de los castillos fortificados, tanto en buen estado como en ruinas, se encuentran en el campo. Es cierto, los caballeros se mantuvieron con frecuencia alejados de la población de las ciudades, especialmente de los burgueses. Preferían la proximidad de los cotos de caza y los terrenos cultivados por los campesinos. Pero también había castillos en las ciudades, por ejemplo en París, en la Ile de la Cité. El Palais Royal
antiguo castillo medieval, o el Louvre también estaban situados en pleno centro. En Italia, la mayoría de los castillos fortificados se encontraban en la ciudad. Había castillos fortificados en toda Europa, evidentemente. Entre otras razones porque Europa padeció durante toda la Edad Media numerosísimas y muy despiadadas luchas y guerras, y el modo de vida en toda Europa era más o menos el mismo. Si queréis ver castillos fortificados muy hermosos, podéis ir a España, por ejemplo, porque es una gran tierra de castillos. De ahí la expresión francesa que vosotros conocéis, construir castillos en España o en el aire. O incluso en el este de Europa, por ejemplo en Polonia. La Orden Militar Teutónica, u Orden de los Caballeros Teutónicos, construyó allí castillos espectaculares, especialmente en Malbork. ¿Los castillos, a lo largo de toda la Edad Media, siguieron siendo parecidos? Desde luego que no. Incluso evolucionaron mucho. El cambio se produjo en dos aspectos. En torno al siglo XI, la piedra sustituyó a la madera y eso hizo que se transformara la función del castillo. Entre los siglos X y XVII, se trataba ante todo de construir un lugar de refugio para el señor y sus familias, aunque también sirviera para almacenar sus armas y sus provisiones. De ahí la aparición de la Torre del Homenaje. Luego, con la fortaleza de piedra, la vivienda y las provisiones se protegieron con gruesas murallas, fosos, puentes levadizos, barbacanas y troneras por donde poder arrojar materiales destructivos sobre los asaltantes. El castillo fortificado se convirtió en una verdadera fortaleza muy difícil de conquistar. Por cierto, ¿cómo se conseguía conquistar un castillo fortificado? Sobre todo mediante la traición. Bastaba con que un habitante o una parte de sus habitantes prestara ayuda a los sitiadores para que éstos consiguieran entrar de una forma u otra. A veces en las películas y los cómics podemos ver el asedio a una fortaleza. Los asaltantes intentan subir por escaleras apoyadas contra la muralla, mientras los sitiados tratan de derribarlos cuando llegan arriba, o incluso vierten sobre los asaltantes calderos de aceite hirviendo. ¿Se aproxima esto a la realidad? Sí, pero hay que insistir en el hecho de que los asedios podían durar mucho tiempo y que el número de castillos que resistieron victoriosamente superó con creces al de los que fueron tomados. Las fortalezas estaban construidas de tal modo y en tales lugares que prácticamente disuadían a los enemigos de ir a asaltarlas. Lo podéis comprobar en las ruinas de Château-Gaillard, en el Eure, y de Coucy, en el Aisne. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que un buen día dejaran de construirse castillos y por qué de muchos de ellos no podemos ver más que ruinas? En primer lugar, a causa del cañón. A partir de finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, el cañón, que supuso una gran innovación técnica, consiguió destruir incluso las más gruesas murallas. Luego, porque los castillos se convirtieron cada vez más en lugares de residencia. En el Renacimiento ya no servirían más que para eso, lo que cambió por completo su arquitectura y su construcción. Y en fin, porque después de la Edad Media, el rey de Francia, para afianzar su dominio sobre los señores feudales, mandaba destruir sus fortificaciones si eran demasiado poderosos. ¿Eran cómodos los castillos? No. Solo se volvieron más cómodos en el período que siguió a la aparición del cañón, cuando se utilizaron sobre todo como lugar de residencia. Hasta entonces, la vida en ellos había sido más bien dura. El señor y sus allegados se reservaban el uso de los cojines y los muebles escaseaban. Se utilizaban sobre todo arcones para ordenar la ropa, las mesas no se podían desplazar y las sillas eran rudimentarias. Sin embargo, las paredes de los más ricos estaban engalanadas con tapices. El elemento de prestigio era la chimenea, tanto porque podía haber sido realizada por un artista y por tanto representar una obra de arte, como porque proporcionaba eso tan buscado en los gélidos castillos, el calor. La chimenea y la sala que la resguardaba eran el símbolo del hogar, ese lugar de encuentro, de intercambio de palabras y de juego. Puesto que la alimentación tenía una gran importancia, la cocina era normalmente una sala espectacular. Podéis ver las cocinas del Louvre, bajo la conserjería. En la Edad Media, la gente se esforzaba por vivir con pulcritud, y por consiguiente, las fortalezas estaban equipadas con verdaderas letrinas o servicios. Dijo usted que lo que asemejaba el castillo a la catedral era el interés por la altura. Sí, las catedrales son inmensas, pero ante todo son altas para impresionar al que las ve y las visita y hacerle sentir una cosa muy importante.
La elevación del espacio es un reflejo de la altura de Dios en el cielo. Las catedrales le estaban consagradas, eran su casa. Y su prestigio se extendió al de su representante en la tierra, el obispo. Probablemente influyó otro aspecto, más prosaico. Las catedrales estaban casi siempre situadas en las ciudades, que rivalizaban entre sí en tener la catedral mayor, la más alta y la más bella. ¿Para qué servían las catedrales? Eran ante todo, como suele decirse, un lugar de culto. En ellas se reunía la gente para rezar, celebrar la misa y participar en los oficios y las ceremonias religiosas. En la catedral, que era la casa del obispo, representante de Dios, había permanentemente dignatarios religiosos que se llamaban canónigos y constituían el consejo del obispo. Tanto por la mañana, por la tarde como por la noche, cantaban el oficio, o sea, sencillamente glorificaban a Dios, el auténtico propietario del lugar. Realizaban este oficio, palabra que viene del latín y significa ocupación, trabajo, en el coro de la catedral. Cuando visitéis una catedral, podréis observar en la mayoría de los casos la magnificencia del coro y veréis la sillería, asientos de madera con respaldos a veces magníficamente esculpidos donde se sentaban para cantar. Pero ¿cómo podían oírse en estas catedrales inmensas las palabras del sacerdote o el canto de los canónigos? Fue sobre todo en el siglo Troeche, o sea, a partir de 1200, cuando la catedral se convirtió en un lugar donde se pronunciaban sermones. Un predicador se dirigía a los fieles, les explicaba la vida y la doctrina de Cristo, les hablaba de la Virgen y los profetas del Antiguo Testamento y les comentaba los Evangelios, el libro sagrado de los cristianos, cuyo personaje central es Cristo. También hablaba de los santos, alentaba a la asamblea, le hacía reproches, la exhortaba. Sin duda los fieles de pie le oían bastante mal, pero él se expresaba tanto mediante el gesto como mediante la voz. La Edad Media fue una gran época de palabras y de expresión corporal. Aparte de las actividades religiosas, ¿había otros motivos para que la gente se reuniera en la catedral? Sí, también sirvió como lugar de reunión. En ella se celebraban asambleas, se utilizaba para las fiestas. Pero tengo que recordar que en la Edad Media ya existían salas de reunión comunales. Para reunirse no era necesario acudir a las catedrales. ¿Cómo se construían las catedrales? Casi todas las catedrales que se han conservado son de piedra. Pero al comienzo, en las regiones pobres, con muchos bosques, las iglesias se hacían de madera. Perduran algunas magníficas en Escandinavia o en el sur de Polonia. Las catedrales fueron en la Edad Media los monumentos más decorados. En especial había un aspecto que desapareció o que ya no vemos cuando observamos las catedrales en la actualidad. Estaban pintadas y por tanto rebosaban de color. De la decoración también formaban parte tapicerías, frescos, pinturas realizadas directamente sobre las paredes de yeso y esculturas. Los lugares más adornados con esculturas eran en el interior los capiteles de las columnas, su parte superior, y en el exterior el pórtico, la entrada principal. La forma o el estilo de estas esculturas evolucionó mucho. Una palabra más sobre el interior de las catedrales. Al fondo, por tanto, cerca de la entrada, se encuentra a menudo un baptisterio, es decir, una cubeta de piedra situada en un pequeño espacio separado que se llenaba con agua bendita en el momento del bautismo. Este baptisterio acostumbraba a estar decorado. ¿Por qué? Porque el bautismo es el sacramento, la marca más importante de la religión cristiana. Se es judío o musulmán de nacimiento, pero uno no nace cristiano. Se hace cristiano por medio del agua del bautismo derramada sobre la cabeza del neófito, ya sea bebé o adulto. Usted dijo que la escultura de las catedrales había evolucionado mucho. Sí, por supuesto, pero también el conjunto del edificio, y ello a causa del descubrimiento de nuevas técnicas de construcción. Sobre todo se distingue entre dos épocas. A partir del siglo X, por tanto aproximadamente desde el año 900, las catedrales fueron cada vez con mayor frecuencia abovedadas, es decir, ya no había techo plano, sino una bóveda en la que se unían los muros, en cierto modo. Pero hasta el siglo XII, estas iglesias siguieron siendo relativamente oscuras y no se tuvo la necesidad de iluminarlas. Es lo que se llama el arte o el estilo románico. Luego se buscó la luz e incluso se acabó por identificar a Dios ante todo con la luz. Los progresos técnicos, la búsqueda de espacios abiertos y el uso cada vez más sofisticado del hierro y los diversos metales dieron nacimiento, entre los siglos XI y XIII, a las grandes catedrales,
que se califican como góticas. Creo haber dicho ya que gótico quiere decir bárbaro. Los godos eran el prototipo mismo de los bárbaros germánicos que habían invadido el Imperio Romano a partir del siglo V. Y por eso, en el Renacimiento y sobre todo en el siglo XVII, se llamó gótico a este arte bárbaro. Y como ya dijimos, los románticos, a comienzos del siglo XIX, volvieron a poner el gótico de moda. A veces se oye decir que habría secretos en las catedrales o en la construcción de las catedrales. No. Las catedrales son magníficas y presentan una construcción muy compleja, incluso complicada, de ahí la idea de que podrían encerrar secretos. Pero esta idea nació mucho más tarde, en el siglo XVIII, en corporaciones o asociaciones más o menos secretas, como los francmasones o albañiles libres, que hacían remontar sus propios orígenes a los constructores de catedrales. En cambio, es cierto que algunas catedrales encerraban un dibujo que representaba un trayecto secreto en el sentido de un laberinto y que desorientaba inicialmente al visitante, por ejemplo, en Chartres. ¿Eran caras las catedrales? Sí. Hubo quien pensó que quizás hubieran sido construidas por los obreros que los señores prestaban gratuitamente a las obras. Pero no fue así como sucedieron las cosas. Los trabajos en las catedrales se pagaban a arquitectos, albañiles y artesanos de todo tipo. Estas obras duraban mucho tiempo y luego el equipo se trasladaba a otro lugar. ¿Y quién les pagaba? Sobre todo el clero, a veces también los burgueses y la gente rica de la ciudad, y más ocasionalmente los reyes y los señores. Pero una catedral costaba mucho y su construcción podía dilatarse durante mucho tiempo, tanto más si los trabajos se interrumpían precisamente por falta de dinero. Bastaba con que la situación económica fuese mala, que estallara una guerra, que se propagara una epidemia para que, a falta de dinero con que pagar a los obreros, se paralizara la construcción. Por eso muchas catedrales quedaron inacabadas, como la de Narbona, por ejemplo, o incluso la de Colonia, en Alemania, que no se terminó hasta el siglo XIX. Pero el ejemplo más célebre fue el de Siena, en la Toscana, Italia. No hemos hablado de las vidrieras. Cuando visitamos una catedral, por ejemplo la de Chartres, se nos dice que la gente sencilla de la Edad Media aprendía la Biblia y los Evangelios gracias a las escenas representadas en las vidrieras. Las vidrieras adornaban sobre todo las catedrales góticas. Fue entonces cuando se aprendió a utilizar para fabricarlas trozos de vidrio coloreados, ensamblados con hierro. Actualmente son especialmente las vidrieras las que nos dan una idea de esos edificios coloreados que fueron las catedrales y algunas iglesias. Para admirar esos colores podéis visitar, por ejemplo, si no lo habéis hecho ya, la Sainte-Chapelle en París, construida por Saint Louis a mediados del siglo XIII.